Quiero presentarte en este día una pequeña reflexión sobre el Salmo 27. A través del canal de YouTube hemos recibido varios mensajes de diferentes personas que quieren que tratemos diferentes temas. Maynor Haroldo ha participado con nosotros, lo ha hecho a través de un comentario en uno de los vídeos que hemos subido en estos días y quiere que hablemos del Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Quién nos recuerda, verdad, este capítulo? Incluso Marcos Witt en el disco Sana Nuestra Tierra presentó este salmo en una canción. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Allí donde no hay bastante luz para ver nuestra propia oscuridad, no hay evidencia de salvación. La salvación nos halla a nosotros en pecado, nos halla en la oscuridad, pero la salvación no nos deja allí. No se dice que el Señor da luz, se dice que el Señor es la luz. No se dice que el Señor da solo salvación, sino que Él es la salvación. Este salmo fue escrito, como sabéis todos, por el rey David, alguien que tenía amplia experiencia en cuanto a los conflictos, peligros que es lo que conllevaba al ser un escogido de Dios. Digo esto porque cuando te tomas un tiempo para leer, escudriñar, estudiar la Biblia, te das cuenta que la vida de David estuvo en peligro desde el día en que venció a Goliat. Envidias, celos, David también pecó y por eso hubo persecución a su vida. Bueno, qué decir de los conflictos entre Saúl y David, siempre huyendo el uno del otro. Incluso sus hijos se sublevaron contra él, querían desde dentro destruir todo, hacerse con el reinado. David siempre estuvo en batalla. Después de su victoria sobre Goliat y la fama y la reputación de David, creció como la espuma, como se suele decir. Creció de tal manera que el pueblo le quería más que al rey. Y esto causó que el rey llegara a odiarle de tal manera que buscó matarle en más de una ocasión. Debido a esto, David tuvo que huir. Se escondía en varias ocasiones en diferentes cuevas para salvar su vida. De ahí en adelante, la persecución del rey fue sin cesar y eventualmente la persecución hizo que David tuviese que huir de su país para salvar su vida. El sufrimiento de David no se detiene ahí. No se detiene aquí porque después de sufrir todo esto, después de sufrir persecución, una vez que asumió el reino, su propio hijo, como te mencionaba, también le hizo huir para salvar su vida. Seguramente que algunos ya deben estar haciéndose preguntas, pero esto está relacionado con este Salmo 27. Es importante que notes que estos pequeños detalles de la vida de este hombre de David, estos breves detalles, nos revelan cosas importantes. Uno de esos detalles es que nos revela el peligro constante que afrontamos a diario. También nos revela la actitud que debemos tomar en esos momentos de dificultad. La acabamos de leer en este salmo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Lo primero que vemos en este capítulo 27 es que David dijo lo siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? No se puede ahora mismo señalar con certeza el punto exacto en la historia cuando este salmo fue escrito. Una cosa que es evidente es que en este momento de la historia David estaba confrontado, o estaba a punto de confrontar. Ese enemigo, como está mencionando David en el Salmo, era poderoso. Si haces un contraste entre lo que está sucediendo aquí
y en nuestra vida hoy en día, creo que no es difícil determinar que existe algo singular. Hay un paralelismo también. No es que nosotros estemos a punto de iniciar una batalla física en contra de un ejército, pero como te he dicho en muchas ocasiones, todos aquí estamos peleando una batalla constante, en contra de un enemigo que no se puede ver. Como dijo hace unos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estamos luchando contra un enemigo invisible, haciendo mención al COVID-19, y los amigos invisibles al final son los peores. No sabes por dónde te va a atacar. Aquí peleamos una batalla constante, cada día. Tú tienes tus batallas, yo tengo mis batallas, hay pruebas, hay momentos de aflicción. Y es el caso de David. Este enemigo busca desterrarnos, es decir, apartarnos del reino de Dios. Este enemigo quiere matarnos espiritualmente. Ahora bien, hay que detenerse en este capítulo porque hay versículos muy interesantes y podríamos estar mucho tiempo comentándolos. Nuestro enemigo no puede matarnos físicamente. Solo Dios tiene este poder. Esto es algo que podemos ver bien declarado en Apocalipsis, capítulo 1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Curioso, ¿eh? Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, que nuestro enemigo no te puede matar físicamente. Te puede dañar, como pasó con Job, cayó enfermo, el enemigo tocó su cuerpo y le salió esa llaga, pero el enemigo no te puede matar físicamente. Estamos hablando de la parte espiritual, ¿eh? Nuestro enemigo sí tratará de matar nuestra vida espiritual. Lo hará sembrando pensamientos de rebeldía, de orgullo, de vanagloria. Es por eso que en Proverbios capítulo 21, versículo 4 encontramos que se nos dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. De los primeros versículos de este Salmo 27 podemos fácilmente apreciar el peligro eminente que confrontaba David. Y es un peligro que también nosotros podemos ver en nuestra vida. Como te he dicho, no un ejército físico, pero sí hay un ejército espiritual. Cada uno tiene sus debilidades, cada uno tiene sus gigantes y cada día hay que enfrentarse a ellos. Por eso el consejo de David en estos primeros 3 versículos es, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? ¿De quién voy a temer si Él está conmigo? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué voy a atemorizarme? ¿Por qué voy a tener temor si Él es mi fortaleza? Cuando se juntan contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, todos para comer mis carnes, ellos tropiezan y caen. Increíble. Vaya confirmación de David. ¿Cómo pudo David y cómo podemos nosotros mantener una actitud vencedora en todo momento? ¿Te has hecho esa pregunta? Yo me la he hecho. ¿Cómo puedo permanecer fiel a Dios en medio de una batalla, en medio de un vicio, en medio de una situación? La respuesta la encontramos en los siguientes versículos. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. En la crisis que estamos sufriendo en todo el mundo por el COVID-19, qué pocas ganas dan de alabar al Señor a veces, ¿no? Y díselo a una persona que no cree en Dios, una persona que no ha tenido un encuentro personal con Él, tú le dices de alabar a Dios en medio de la crisis y más teniendo a lo mejor algún ser querido enfermo, porque a lo mejor tiene el COVID-19, tú le dices de alabar a Dios y es lo último que haría. O sea, su vida ahora mismo no está para alabar a Dios. Nosotros como discípulos de Jesús, como cristianos,
nuestra alabanza, en nuestra boca, siempre tendría que haber un canto. ¿Cómo pudo David y cómo podemos mantener nosotros una actitud de vencedores? Lo podemos hacer, lo podemos desarrollar en nosotros. Y eso se puede desarrollar a través de una actitud de alabanza, de glorificar a Dios. Salmo 47, versículo 1. Aplaudan felices, pueblos del mundo, alaben a Dios con alegría. ¡Wow! Alaben a Dios con alegría. Y no dice en tal momento. Así que podemos decir que es siempre, en todo momento. Alaben a Dios con alegría. En Hebreos capítulo 13, versículo 15 encontramos un versículo también muy interesante, acorde con este capítulo 27. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La palabra clave en este versículo es siempre. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. No dice así que ofrezcamos durante un rato a Dios o cuando haya un tiempo, no, siempre. La palabra clave es siempre. Esto significa que debemos alabar a Dios aun cuando todo aparente parece ir mal. Aun cuando el COVID-19 está a sus anchas, infectando las vidas, matándolas también, siempre hay que alabar a Dios. Venga la situación que venga a tu vida, alaba a Dios. Aun cuando todo aparente está destruido, aun cuando todo aparente está derrumbándose a nuestro alrededor, sacrificio de alabanza. Alaba a Dios. Esta es una actitud que David declaraba en el Salmo 34, versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza, fíjate lo que dice, su alabanza estará de continuo, ¿dónde? En mi boca. Esa debe ser nuestra actitud. Esta debe ser nuestra actitud porque una gran verdad es que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Lo dice también la palabra. Salmo 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Te encuentras en un lugar de desesperación? Alábalo. Verás cómo esa desesperación se va, se desvanece. ¿Crees que tus problemas o situaciones no tienen solución? Alaba a Jesús. Encontrarás la solución a los problemas. ¿Te encuentras rechazado? ¿Te sientes aislado a causa de su nombre? ¿Hay persecución en tu vida por predicar el nombre de Cristo? Sigue alabándolo. Verás su gloria, verás su poder. Alábalo en todo momento. Y nunca se te olvide lo que dice Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, allá afuera, tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, hay que desarrollar una vida de alabanza, de oración, de ayuno. Escuchaba a dos hermanos de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Samuel García y también Felipe. Los dos están viviendo en la Comunidad de Madrid en diferentes poblados, diferentes comunidades, y decían esto: abrir las puertas a los necesitados, hacer oración y ayuno por las personas que en estos días lo están pasando mal. Uno decía esta parte: oración y ayuno, clamor por las personas que no conocen de Dios y que en estos días pues lo están pasando mal por este COVID-19. El otro decía: desarrollo de alabanza y adoración en nuestra vida. Que en nuestra vida haya un clamor de alabanza a Dios, sea cual sea la situación. Como ya te he dicho, el enemigo trata de impedir que desarrollemos o que afirmemos en este aspecto en nuestra vida cristiana. El enemigo tratará de impedir que abramos nuestra boca para alabar a Dios, y lo hará sembrando pensamientos como tú te imaginas. Eres un pecador, tú no sabes cantar, tú no puedes cantar, se van a reír de ti. No abras tu boca, ¿para qué? Siempre que la abres, sube el pan, como se suele decir aquí en España, un famoso refrán. Pensamientos que solo buscan sellar nuestra boca para que no alabemos a nuestro Dios. Estos días hablábamos de Zacarías y Elizabeth. Zacarías
tenía ya una edad avanzada y fue incrédulo cuando Gabriel le dijo que iba a tener un hijo. Fue incrédulo. ¿Y qué pasa? Que se quedó mudo 9 meses, que es lo que duraba el embarazo de su esposa. Cuando dio a luz Elizabeth a Juan el Bautista, dice la palabra que Zacarías bendijo a Dios con sus labios. O sea, las primeras palabras que pudo hablar Zacarías fueron de bendición a Dios. Abre tu boca. Como te preguntábamos estos días, con este espacio del personaje bíblico, hablando de Zacarías, ¿qué sale por tu boca? Recuerda que el enemigo busca impedir nuestra vida de alabanza, porque él sabe que la alabanza produce que desarrollemos una relación más profunda con Dios. Por eso cuando estás en medio de un culto, en medio de una vigilia, a veces estás cantando, pero te estás distrayendo. Por eso cuando estés en una vigilia, estés en un culto alabando y adorando a Dios, cierra los ojos para centrarte en Dios, para centrarte en alabar a Dios, en adorar a Dios. Luego te empiezan a venir pensamientos, ¿verdad? Yo cuando a lo mejor estoy alabando a Dios y tengo los ojos abiertos, me distraigo. Me vienen pensamientos de lo que tengo que hacer al día siguiente, de qué voy a hacer cuando llego a casa. Esos son engaños, esos son pensamientos que vienen del enemigo que quiere que te afanes por otras cosas y pierdas esa relación, esa comunicación con Dios. Porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. No importa qué tiempo llevemos luchando, no importa lo difícil que pueda aparentar la situación hoy en día en España y en todo el mundo. Si queremos recibir la victoria, tenemos que alabar y bendecir su santo nombre cada día. Señor, no entiendo por qué viene esta situación a mi vida, a mi país, a mi iglesia, a mi familia. Lo que sí sé es que quiero alabarte. Despierta a la persona que tienes al lado, a un ser querido que a lo mejor no conoce a Dios, a tu propia familia que sí conoce a Dios, y dile: cantemos a Dios con alegría, oremos, leamos la palabra. Alaba a Dios, especialmente en esos momentos cuando todo aparenta ir de mal en peor. Demuestra nuestra confianza absoluta en Él. Alaba a Dios. Para alabar a Dios correctamente y de la manera que Él desea, tenemos que hacerlo de todo corazón. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Juan capítulo 4, versículo 23. Nosotros no luchamos contra un ejército físico, pero como ya te he dicho, sí luchamos contra la tentación, sí luchamos contra las presiones de esta vida, sí luchamos contra huestes espirituales de maldad que buscan apartarnos de la presencia de Dios. De la historia de David aprendemos que a través de su vida él tuvo que atravesar por momentos difíciles, pero a pesar de que el peligro se mantuvo constante en su vida, algo más también se mantuvo constante, y esto fue su amor y devoción por Dios. A pesar de que falló, a pesar de que cometió muchos pecados, a pesar de que David no fue un hombre perfecto, Dios le reconoció de manera especial. Hechos capítulo 13, versículo 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. A veces pensamos, o a veces el enemigo nos mete en la cabeza: oye, ¿para qué vas a alabar a Dios si eres un pecador? El Señor no se va a fijar en ti. ¿Cómo que no? Escogió a lo vil y menospreciado. Escogió a David y dice: un varón conforme a mi corazón. Y fue pecador, fue adúltero, fue homicida. Aún así, varón conforme a mi corazón. David vivía la presencia de Dios en cualquier situación, en lo bueno y en lo malo. Cuando estaba en tiempo de paz, de tranquilidad en su reinado, alababa a Dios. Pero también cuando se metía en cuevas y se reunía con lo vil y menospreciado, con gente pobre de espíritu, desanimada, que había perdido todo, aún así se fortalecía en Dios.
No permitas que nada detenga tu alabanza a Dios. Alaba a Dios en todo momento y verás su gloria, verás su infinito poder. Tenemos que darle la gloria y la alabanza a Dios en toda situación, en toda circunstancia. No importa el tiempo que llevemos luchando, no importa lo grande que pueda aparentar el problema o la situación, tenemos que alabarle, tenemos que bendecir su nombre, aún en medio de las adversidades. David mantuvo su corazón dispuesto, lleno de amor por Dios. Recordemos que hay poder en las alabanzas. Y si no, preguntarle a Pablo y Silas, presos, cantaban salmos, himnos y cantos espirituales en una situación difícil. Aún así, alababan a Dios. ¿Qué te impide alabar a Dios en medio de esta crisis sanitaria que estamos viviendo en todo el mundo? Ahora que podemos estar en casa, ¿qué te impide alabar a Dios? Es para meditar. Las alabanzas derrumban paredes, rompen cadenas, abren las puertas de nuestras prisiones. ¿Por qué existe este poder en la alabanza? Te lo he dicho hace unos minutos, porque Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Versículo 1, Salmo 27. Versículo 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Ten misericordia de mí, versículo 7, y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Versículo 10. Este salmo es increíble. Damos gracias a este oyente que ha participado con nosotros, Maynor Haroldo. Si nos estás escuchando, gracias por tu aporte. Es un capítulo muy interesante, es un capítulo para meditar, para escudriñar, versículo a versículo. Muchas veces nos centramos en un versículo y obviamos el resto. Muteamos el resto, como se suele decir en los equipos de sonido. Cuando algo no quieres que suene, lo muteas, ¿no? Te olvidas de una parte y te centras en otra. Es como mucha gente hace y es equivocadamente en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nos centramos en eso, pero nos olvidamos que hay otros versículos que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, es decir, que hay provisión de parte de Dios. Nada nos faltará. Pero no solo la provisión, no solo las bendiciones, no solo la ropa, el alimento, un tejado, no solo la provisión económica. Yo puedo entender cuando dice David, nada me faltará, es que no me van a faltar las pruebas, es que no me van a faltar las aflicciones, es que no me van a faltar los días de tristeza. En todo momento mi boca alabará a Dios. Nada me faltará. Alaba al Señor. En medio de esta situación que estamos viviendo en todo el mundo, alaba al Señor, glorifica su nombre. Hay un propósito. Ese propósito es que nos acerquemos más a Dios y que su pueblo y que todo el mundo se humille ante Él. Radio Solidaria, una radio comprometida.